Buenas noches. A continuación vamos a hacer una presentación de el levantamiento base medida. Los integrantes del grupo son Jenny León, Jordi Medina, David Romero, Alejandro Fierro, Camilo Corcho y Ricardo Parra. Introducción. Un levantamiento de base medida es un proceso por el cual se materializan dos deltas y desde los dos se realiza una radiación simple de cada delta a cada punto observado. En este proceso se toman medidas de ángulo desde los deltas a los puntos, teniendo en cuenta que desde uno de los deltas se toman azimuts o se miden azimuts y desde el otro delta se toman ángulos observados. Con estos datos se realiza un análisis geométrico que nos permita calcular las distancias que hay de cada delta a cada punto. Nuestro objetivo general es obtener las distancias de los deltas a cada punto poniendo en práctica los parámetros dados en clase, junto con los datos obtenidos en el levantamiento de base medida, diferenciando ángulos observados de azimuts. Nos paramos en cada delta, en el delta A, y en nuestro caso tomamos 52 puntos de todo el perímetro de los dos parques. Y después nos paramos en el punto B y tomamos los mismos puntos que habíamos tomado del A. Los objetivos específicos serán calcular las distancias de los deltas a cada punto, calcular azimuts a partir de ángulos observados, calcular el área del terreno, tener claridad en cuanto a la diferencia de un ángulo observado de un ángulo de azimut, diferenciar el procedimiento de una radiación simple al procedimiento de un levantamiento con base medida. Nuestro marco teórico. La base medida es un levantamiento que se realiza por medio de una estación topográfica, un prisma, un trípode, esto en cuanto a los equipos necesarios para realizar el procedimiento, y se materializan dos deltas. Desde un delta se materializa un norte, bien sea verdadero, magnético o arbitrario, y se toma el azimut a el delta número 2 y la distancia que hay entre los dos deltas. El azimut. El azimut es el ángulo comprendido desde la norte hasta el punto levantado y está dado en el rango de 0 a 360 grados en el sentido de las manecillas del reloj. El ángulo observado. El ángulo observado comprendido desde un punto fijo donde miramos en 0 grados 0 minutos 0 segundos y desde allí se mira hasta el punto a levantar. También tenemos nuestro norte arbitrario, que es el norte asignado arbitrariamente en la práctica. También tenemos errores sistemáticos. Básicamente son errores controlables que afectan las observaciones con una influencia constante o que responde a una ley determinada. Por ello pueden ser identificados o controlados. La planimetría, que puede entenderse a la planimetría como la parte de la topografía dedicada al estudio de los procedimientos y los métodos que se ponen en marcha para lograr presentar a escala los detalles de un terreno sobre una superficie plana. Lo que hace la planimetría es predecir el relieve y la altitud para lograr una presentación en dirección horizontal. Entre la localización y ubicación del terreno, son dos parques que están situados en el Parque Público Sucre 1, más conocido como el sector de Cuatro Parques. Está en la parte posterior de la Universidad Gran Colombia y está comprendido entre la carrera séptima A y carrera octava A y entre las calles 42A y calle 41A. El terreno se encuentra ubicado entre la carrera octava A, como les mencionaba, y la carrera séptima, entre las calles 42 y 41A, en el sector conocido como Cuatro Parques, en la localidad de Teusaquillo. La metodología. Se realizó la materialización de los dos deltas para realizar el levantamiento base medida. En este caso colocamos una estaca y una puntilla y para el delta A y para el delta B. Los equipos utilizados fueron necesarios los siguientes equipos: una estación, un bastón, un prisma, las dos estacas, las dos puntillas y una maceta. Se realizó primero la toma del norte arbitrario desde nuestro delta A,
donde colocamos la estación en 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. Posteriormente a esto se mide el azimut y la distancia al otro delta, delta B. Luego de esto empezamos a tomar los ángulos que vienen siendo azimuts a cada uno de los puntos de los perímetros de los dos parques. Luego de esto nos trasladamos y nos armamos en el delta B y miramos con 0 minutos, 0 grados, 0 minutos y 0 segundos al delta A, obviando que el delta A sea nuestro norte. Y empezamos a medir los ángulos a cada uno de los puntos de los dos parques y estos serán ángulos observados. Los cálculos. Los cálculos se realizan de la siguiente manera. Se realiza una triangulación entre los deltas y el punto observado, donde se tiene en cuenta el azimut que se midió en el delta A y el ángulo observado que se midió en el delta B. También se tiene en cuenta la distancia que hay del delta A al delta B y la distancia que hay entre los dos deltas. Con esto, por medio de un análisis geométrico, obtenemos los ángulos internos de este triángulo que se nos forma y de allí, por teorema de senos, realizamos las operaciones y encontramos las distancias que hay del delta A al punto observado y del delta B al punto observado. Esta es la cartera de campo que se tomó, en la cual tenemos la primera parte esta primera parte son ángulos de azimut mirados desde delta A a cada punto. Y acá tenemos los ángulos observados que fueron los tomados desde el delta B a cada punto. La cartera calculada, esta es la cartera calculada, una imagen de la cartera calculada que se obtuvo después de formularla en Excel, donde encontramos el área de los dos parques que se levantaron. También se encontraron las coordenadas y las proyecciones para calcular esta área. Los análisis de resultado de esta práctica es que durante la práctica se evidenciaron aspectos para tener en cuenta. Primero, la toma de datos puede variar el resultado final de la entrega. Como primera medida encontramos que el desplome del bastón hace que la toma de los ángulos varíen y esto interfiere en el cálculo de las distancias teniendo una diferencia incluso hasta de 50 centímetros. Esto sucedió en los puntos donde no era muy visible el prisma y habría que extender el bastón hasta 2 metros, donde era imposible hacer la lectura por la vegetación. En el área, en ángulos, en el área, en algunos casos hubo que extender la totalidad de la extensión del bastón, como en los puntos 36, 37, 38 y 39, mirados desde el delta B. Otro análisis que encontramos fue que en los cálculos de las distancias se evidencia que donde no hubo que sacar la extensión del bastón, las distancias fueron muy precisas con respecto a las distancias que tomamos con la estación en campo. Encontramos también errores accidentales que se ven reflejados en los resultados de los planos y las distancias calculadas debido a la mala toma de datos leídos en la estación. Al realizar los planos topográficos existen 2 puntos que se encuentran dentro del predio, más no en el perímetro, y esto debido a errores accidentales en campo. Al realizar las carteras con las distancias tomadas en la estación y con las distancias calculadas geométricamente, basándonos en los ángulos tomados en campo de cada delta A y delta B, a cada uno de los puntos observados se evidencia que las áreas tienen una diferencia de 15.62 metros cuadrados, que representan el 0.5% de diferencia de áreas entre los datos de la estación y los datos obtenidos en los cálculos. Las conclusiones. En primer lugar, podemos concluir las facilidades que nos brinda este método a la hora de obtener los resultados requeridos. Mediante la realización de los cálculos logramos obtener los ángulos y distancias de los deltas a los puntos con la finalidad de encontrar las áreas de los parques radiados. Determinamos también la importancia de tener claro el concepto de azimut
y rumbo a la hora de realizar los cálculos. Es sumamente importante que el momento de realizar la práctica la estación no sufra alteraciones y que el prisma esté totalmente nivelado, esto para evitar al máximo los errores en los cálculos. Muchísimas gracias.